Vamos a la palabra de nuestro bendito Señor en la mañana de hoy. Por favor, para ello les pido que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo número 4, versículo número 13, Filipenses 4:13. Vamos a leer desde el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos, el título que nosotros tenemos en la mañana de hoy, el título que nos atañe en esta meditación de este par de versículos, es sencillamente el contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano. Un famoso puritano llamado Jeremiah Burroughs escribió un libro llamado La rara joya del contentamiento cristiano. Fíjense ustedes en el título de este libro, La rara joya del contentamiento cristiano. Lo primero que ustedes pueden percibir de este título es que el contentamiento cristiano es una joya. Es una joya que nosotros debemos atesorar. Es una joya que nosotros debemos cuidar. Es una joya parte del tesoro que todos nosotros tenemos como cristianos. Pero fíjense lo que dice Jeremiah Burroughs. Él dice, la rara joya. Rara joya. Como si no todos los cofres que cargan el contentamiento cristiano nuestro la tuvieran. Sí, tenemos la gracia por un lado, podemos tener paciencia por el otro, podemos tener esta virtud aquí, pero cuando vamos a inspeccionar nuestros cofres, la riqueza de las gracias que el Señor nos ha dado, parece que cuando lo abriésemos, no estuviese el contentamiento cristiano por ningún lado. Y esa es la razón por la cual este puritano titula su libro de esta manera. El título entonces es el contentamiento cristiano. Y es necesario, antes de llegar a este versículo, recordar un par de cosas y poner en contexto este asunto del contentamiento cristiano. No se nos debe olvidar, queridos hermanos, que al escribir esta hermosa carta, la carta que muchos llaman la carta del gozo, Pablo no estaba gozándose en una isla en el Mediterráneo. Pablo estaba en Roma. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba privado de su libertad. Bueno, muchos podremos ser tentados y pensar, oh pobrecito Pablo. Bueno, allí estaba Pablo en medio de esas situaciones tan difíciles, cumpliendo una tarea que Dios le había encomendado. Vivía Pablo encarcelado, privado de su libertad. Hombre, y la historia cuenta que vivía en una casa. No vivía como tal en el calabozo como los demás presos, sino que podía pagar un lugar aparte. Ciertamente un lugar un poco más cómodo, donde podía recibir visitas. Pero a pesar de esta aparente ventaja, no se nos debe olvidar la manera como en aquel entonces estas personas que gozaban de ciertas libertades, aún en medio de la privación de la libertad a la que estaban sujetos, como eran encarcelados, en sus casas, donde quiera que estuviesen, estaban unidos a un carcelero por medio de una pesada cadena. He aquí pues Pablo, encarcelado, encadenado, su ministerio llegaba a su fin, hermanos. Su vida estaba en su ocaso. No tanto en lo que respecta a los años, sino que su ministerio ya llegaba a su fin. Y es en ese contexto en que el apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy pronto
a ser sacrificado. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y miren estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y por la gracia de Dios he guardado la fe. He aquí, hermanos queridos, el retrato de un hermano, de una persona que era de carne y hueso como nosotros, de una persona falible en cierta instancia. He aquí, él al final de sus días recordándonos cómo debemos nosotros terminar nuestras carreras. He peleado, mi vida ha sido una batalla en contra del pecado, una batalla en contra de los judaizantes, una batalla en contra de los judíos, una batalla en contra de quienes se levantaban mientras se proclamaba el evangelio. Oh, mi vida ha sido una batalla y he peleado la buena batalla. Lo he hecho, Señor, de la manera como tú me lo ordenaste. Así lo he hecho. Qué conciencia la de Pablo, que al final de sus días pueda decir en limpia conciencia: Señor, tú conoces todo por lo que tú me hiciste pasar, Señor. Y ahora yo puedo decir, en tu bendito espíritu, he peleado esa batalla que me permitiste pasar. ¿Has peleado tú la batalla que el Señor te ha dado? ¿O te has escondido de ella? ¿Te has enfilado en las filas del Maestro? ¿Te has metido en las trincheras de la batalla de la iglesia? ¿O has permanecido distante, a 2 kilómetros de ella? He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera y he guardado la fe. Hermanos, y a pesar de esto, a pesar de que la vida del apóstol llegaba a su fin, a pesar de esto, Pablo aún tenía necesidades. Había necesidades. La casa que tenía el apóstol Pablo no la pagaba el apóstol Pablo de unos ahorros que tenía. Hermanos, y en sus necesidades, he aquí la iglesia de Filipo, que ya lo había ayudado cuando estaba en Tesalónica. Veamos el versículo 15, les pido que sigamos las lecturas en el día de hoy que son importantes. Y sabéis, versículo 15, y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis necesidades, en razón, aquí lo explica, de dar y recibir, sino vosotros solos. He aquí, hermanos queridos, la iglesia amada de Pablo, la iglesia de Filipo, no que las otras no lo fueran, pero he aquí una iglesia que jamás se olvidó de aquel que les predicó el evangelio. He aquí una iglesia agradecida con Dios y una iglesia que manifestó ese agradecimiento por medio del cuidado de quien benefició sus almas, del apóstol Pablo. Pero queridos hermanos, la iglesia de Filipenses, de quienes tenemos que aprender muchísimas cosas, no era quizás como lo somos nosotros, no era intermitente o esporádica o espasmódica en sus manifestaciones de agradecimiento por la bendición que Dios les daba. ¿Lo hacían una vez y no lo volvieron a hacer? No, hermanos queridos. La iglesia de Filipos ayudó a Pablo, dice él, en el comienzo de la predicación del evangelio y al final de la vida del apóstol Pablo. Y eso me deja en claro el versículo 18. No solamente en Tesalónica, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, un creyente en la iglesia de Filipos, lo que enviasteis. En la necesidad, hermanos, en la necesidad del apóstol Pablo,
la iglesia de Filipos siempre estuvo intentando suplirla conforme el Señor proveía. Y mis amados, es en el contexto de esta ofrenda enviada por los filipenses que Pablo escribe esta carta para recordarle a la iglesia de su gozo, aún en medio de esas circunstancias tan difíciles. Pero también escribe esta carta porque desea continuar enseñándoles importantísimas lecciones. Y en el corto pasaje que nosotros contemplaremos en la mañana de hoy, vamos a ver 4 cosas, hermanos: el gozo de Pablo, el contentamiento de Pablo, la sabiduría de Pablo y el poder que había en Pablo. Gozo, contentamiento, sabiduría y poder. Versículo número 10. En gran manera, palabras del apóstol, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. He aquí el gozo del apóstol Pablo, hermanos, nunca reclamándoles a los filipenses por qué se habían olvidado de él, nunca haciéndole reclamo de ningún otro tipo material o de cualquier otro, sino que cuando lo recibió dijo: yo sabía. Y esto, ¿saben cómo se llama, hermanos? Esto se llama esperar siempre lo mejor de los hermanos. Yo sabía, dice el apóstol Pablo, que vosotros teníais el deseo de hacerlo, pero que no habíais podido. Siempre somos tan malos para pensar de otro hermano. Siempre nos imaginamos que el hermano piensa lo mejor de nosotros, lo peor de nosotros. Siempre nos imaginamos que el hermano ¿cierto?, atamos cabos y llegamos a la conclusión de que el hermano está en contra de nosotros. Siempre somos tan prestos para pensar de la manera contraria como pensaba el apóstol Pablo, que decía: aunque por mucho tiempo no recibí de vosotros dádiva alguna, yo siempre supe que siempre estabais dispuestos a hacerlo, sino que os faltaba la oportunidad. Qué lección tan grande, hermanos. Ustedes bien recordarán qué es el gozo. El gozo no es un sentimiento indescriptible, etéreo y que no pueda ser puesto en palabras. Hay personas que creen que el gozo es algo extático, que no se puede expresar. Ese no es el gozo, mis amados. Otros creen que el gozo es una emoción incontrolable. Las personas se revuelcan en el suelo, las personas tiemblan, las personas hablan o se inventan combinaciones aleatorias de palabras, a lo que llaman lenguas, yo le llamo glosolalia, y dicen: es el gozo del Espíritu. No, no es ningún gozo del Espíritu. Es que en ti no está el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El gozo lo definimos hace un par de semanas como el estado, como el fruto del Espíritu, sin lugar a duda. ¿Qué es el gozo? Es el fruto del Espíritu. Pero lo definimos como el estado de contentamiento espiritual en el creyente, producto de la operación o de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, mis amados. El gozo no lo podemos desligar de esa parte emocional, claro que no. Pero el gozo es algo espiritual más que emocional. Lo emocional muchas veces está aquí en la carne, a flor de piel. Cuando hablamos de gozo, hablamos de una obra del Espíritu Santo en tu corazón y en el mío. Hablamos de una obra espiritual, hablamos de una gracia espiritual, mis amados. Y el apóstol Pablo dice: en gran manera me gocé. Aquel que había exhortado a los filipenses una y otra vez a regocijarse. Recordemos el capítulo 4, versículo 4, donde él dice: regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Este varón de Dios, que había sido usado por el Señor para infundir gozo y aliento en los filipenses, ahora se gozaba palpando el amor y la generosidad de la iglesia. Mucho cuidado con esta observación, porque es importante.
¿Se gozó Pablo con la ofrenda? ¿Con las 10 piezas? ¿O con las 20 piezas? ¿O con las 30? ¿Se gozó con eso? No, mis amados. No se gozó con las piezas. Pablo se gozó con la generosidad. Pablo se gozó con el producto de la obra de Dios en el corazón de los filipenses. Pablo se gozó porque una vez más manifestaban su amor por él. En eso se gozó Pablo, mis amados. Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque nos llega un dinero y nos gozamos con el dinero. ¿Ven el punto? Estamos prestándole atención, estamos haciendo del dinero el centro, estamos teniendo el dinero como algo cercano, nos gozamos en el dinero y se nos olvida de dónde viene el dinero, y se nos olvida quién nos provee el dinero, y se nos olvida el trabajo que hemos tenido por medio de quien gobierna los cielos y la tierra. Oh no, el gozo del apóstol Pablo no fue a causa de las 10 o 15 o 20 monedas. Fue a causa de la obra de Dios en el corazón de los filipenses. Y ellos entonces expresaron su amor y su generosidad. Piensa en Pablo una vez más, amigo. Piensa en sus prisiones y aflicciones. No podía predicar el evangelio, al menos como él solía hacerlo. Y eso lo afligía. Estaba encadenado y eso lo afligía. Tenía a otros que estaban predicando el evangelio por las razones incorrectas y eso lo afligía. Pero ahora llega Epafrodito. Benditos los pies de los que traen buenas nuevas, dice la Escritura. Y llega con una ofrenda, producto de la generosidad que Dios había obrado en los filipenses. Por un lado afligido entonces, pero por el otro lleno de gozo, porque su amada iglesia en Filipo había revivido, en palabras del apóstol Pablo, había revivido vuestro cuidado de él. Hermanos, cuando hablamos del gozo de Pablo, no cometamos, se lo ruego en el nombre de nuestro bendito Salvador, no cometamos el error de creer que él era Pablo, que Dios le había dado grande poder a Pablo, que Dios le había dado abundancia de gracia a Pablo, y que como él era Pablo, entonces él era Pablo. Yo no puedo ser así. No, hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Qué podemos imitar del apóstol Pablo? Amados, que en medio de cualquier circunstancia al cristiano se le conoce por esa obra del Espíritu Santo en el corazón llamada gozo. En medio de cualquier circunstancia, prueba o dificultad, al cristiano se le conoce por sus reacciones y por su gozo. Segundo aspecto, el contentamiento de Pablo. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Oh, hermanos, palabras mayores para un mundo desagradecido, para un mundo inconforme. Escuchen las palabras de Dios. No lo digo porque tenga escasez. Es decir, no los he alabado, no le doy gracias a Dios porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué es el contentamiento cristiano? El contentamiento cristiano, amadas ovejas del Señor, no es un estado de quietud donde ninguno pueda mejorar las condiciones o circunstancias que lo rodean. Me explico. Tenemos una situación, tenemos un buen trabajo, pero queremos progresar.
Bueno, aquí me metí en camisa de 11 varas, porque mientras jamás es pecado cambiar de trabajo, lo que sí debemos considerar son una gran cantidad de cuestiones al cambiar de trabajo. Pero quien de ustedes desee hablar conmigo al respecto después del sermón. Pero las personas cambian de trabajo y eso no es pecado, en lo absoluto. Querer darle una mejor vida a nuestros hijos no es pecado, siempre y cuando las cuestiones o las labores en las cuales nos vamos a comprometer a hacer no vengan en detrimento del servicio cristiano. Querer progresar no es pecado, mis amados. Lo digo con cuidado. Querer ganar un poco más de dinero no es pecado tampoco. ¿Quién le dijo que era pecado? Eso no es pecado. Hay otras cosas relacionadas con querer ganar dinero que sí son pecado. Pero querer ganar un poco más de dinero para darle una mejor vida, para ahorrar para el futuro de su familia, no es pecado. Así que el contentamiento cristiano no es estar bajo el dominio de un jefe déspota y nosotros sentados en un escritorio llevando y yo digo, bueno, sí, yo tengo contentamiento cristiano, aquí me quedo. Eso no es el contentamiento cristiano. Podemos buscar otro trabajo y debemos hacerlo, claro está. El contentamiento cristiano no es una resignación mundana en medio de las circunstancias en las que nos encontremos. Es decir, estamos en una dificultad o estamos en una enfermedad o estamos pasando por una aflicción, y contentamiento cristiano no es, aquí estoy, sí, yo estoy contento, cristiano, yo estoy bien. Contentamiento cristiano tampoco implica una resignación estilo regañadientes ante los actos providenciales del Señor. Lo que sí es el contentamiento cristiano es el estado de satisfacción espiritual. Eso es el contentamiento cristiano. Es el estado de satisfacción espiritual en el creyente, de nuevo, producido por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Esto me lleva a decirles que una persona que no conoce a Cristo, que no está en Cristo, no puede tener el contentamiento, no puede tener ese estado de satisfacción en su alma por quien Cristo es y por la providencia del Dios vivo. Solo los creyentes deben tener en los cofres de sus tesoros esa joya del contentamiento cristiano. Dios no da esa gracia para que los cerdos la pisoteen o para que los perros se ensucien encima de ellas. Dios da esa gracia a sus hijos y nosotros debemos aprender a cultivarla. No se nos olvide, porque por naturaleza somos desagradecidos con quien somos y desagradecidos con lo que tenemos. El contentamiento es entonces, mis amados, ese estado en el que el creyente dice: Señor, tú eres suficiente y no necesito nada sino tu gracia. Eso es el contentamiento cristiano. Hermano, ¿eres alguien que de corazón dice: Cristo me es suficiente? Puedes decir, pero no seas pronto al responder. De corazón puedes responder: Cristo me es suficiente. Y no una ni dos, sino que de constante le digo a Cristo: Señor, no quiero nada sino tu gracia. O lo dices de boca, pero quizás llevas una vida agitada tratando de obtener las riquezas que Dios jamás te va a dar. ¡Ay, pastor tan negativo! No, mis amados, no saben cuántos centenares de decenas de miles de cristianos van tras riquezas que Dios jamás les va a dar. Engañados por el mundo, engañados por los falsos maestros. Bueno, Dios no nos manda a perseguir riquezas, mis amados. Los que persiguen riquezas son aquellos cuya conciencia y cuya vida está en este mundo. Nosotros somos ciudadanos espirituales. Lo que Dios nos dé, poco o mucho, bienvenido sea.
Y yo te invito a que tú consideres ser un cristiano contento con el Cristo que te ha salvado, con las gracias que fluyen de su cruz y con la providencia, con lo poco o lo mucho que Dios en su providencia te dé. ¿Eres alguien que de corazón dice, ¿quién mejor que mi Dios para gobernar mi vida y mis circunstancias? ¿Dices eso? ¿O siempre, querido hermano, estás desconforme con la suerte que te tocó, como decían los puritanos, con la humilde casa que te dio, con los pocos alimentos que Él te provea? ¿Ves tu alacena y siempre refunfuñas? ¿Ves tu casa y quieres siempre otra mejor? ¿Entras a tu trabajo y eres miserable porque anhelas el que tiene el de los demás? Entonces no estás teniendo la joya de tu contentamiento cristiano en el cofre del tesoro de las gracias. ¿Eres una persona que en verdad tiene la gracia del contentamiento cristiano verdadero? Bueno, yo no sé, puedo creer que algunos lo tienen y otros no, pero no es de mi incumbencia porque yo no puedo mirar vuestros corazones. Pero yo quiero que si en tu corazón tú respondiste, Señor, no tengo contentamiento, Señor, siempre refunfuño de lo que tú me das, siempre desagradezco de lo que tú me das. Sí, Cristo murió por mí y eso está bien, pero nunca medito en ello. Pienso más en las riquezas de este mundo que en las riquezas de gracias que fluyen de la cruz gracias al sacrificio de Cristo. Amigos, si tú has respondido en tu corazón, quizás no tenga contentamiento cristiano, yo quiero traer un mensaje de esperanza para ti. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Aquí está la clave, presten atención. Pues he aprendido a contentarme. No nací contento. Fui mundano. Era fariseo de fariseos, ganaba buen dinero, económicamente estaba estable, quería siempre lo más. Palabras claves, no se nos olvide. He aprendido, y lo mismo creyente también puedes hacer tú, aprender. ¿Cómo aprendemos, mis amados hermanos? Yo les pido que tengan paciencia, rara vez les pido esto, pero yo les pido que tengan paciencia y busquemos las siguientes escrituras. ¿Quién de ustedes quiere de corazón aprender a estar contento con el trato de Dios para tu vida, con la provisión de Dios para tu vida? ¿Quién? Bueno, quienes de ustedes quieran aprender el contentamiento, deben en primera instancia aprender a dar gracias por todo y en todo. Nunca se les olvide lo primero. Debes dar gracias por todo y en todo. Lo que esto quiere decir es que cuando venga una dificultad, cuando venga un tiempo de poca provisión, debes dar gracias por él. Leamos Primera de Tesalonicenses 5:18, mis amados hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta, no otra, esta es la voluntad de Dios para con vosotros, creyentes. Esa es la voluntad de Dios. No nos dejemos engañar, amigos, ni nos dejemos engañar por los falsos maestros que dicen a boca abierta: la voluntad de Dios es que vosotros seáis ricos, que vosotros seáis prósperos, vosotros sois los hijos del rey. Mentiras. La voluntad del Señor, si es que has de hallar la perla escasa, la joya rara del contentamiento cristiano, es que des gracias en
todo y por todo. Hay mucho en tu casa. Da gracias al Señor y sé buen administrador. Hay poco en tu casa, igual, da gracias al Señor y sé buen administrador. Pasó una calamidad, da gracias al Señor. ¿Y por qué? Porque Él es el Dios soberano que sabe lo que está haciendo, y lo que Él siempre hace, mis amados hermanos, es para su gloria y para el beneficio de su iglesia. Nunca se nos olvide. Queremos entonces ser personas llenas de contentamiento. Comienza aprendiendo la primera lección de 6. Da gracias a Dios por todo y en todo. En la abundancia, dice Pablo, o en la escasez. Da gracias. ¿Fácil? No es fácil, pero da gracias, porque esa es la voluntad de Dios, mi amado. Segunda lección, para quienes queremos tener esa joya del contentamiento cristiano. Aprende el significado de Dios es soberano. Se nos ha olvidado ya, incluso en el medio reformado se nos está olvidando. Y para ponerlo de una manera clara, y en virtud del tiempo que apremia, Dios es soberano, porque Él hace lo que quiere, como quiere, cuando lo quiere, donde quiere. Ese es el Dios soberano. Y cuando nosotros sabemos que Dios es soberano, compárate entonces. ¿Cuál es el punto de refunfuñar? ¿Y cuál es el punto en ser desagradecidos con Dios si Dios es soberano? Ciertamente, cuando nosotros tengamos una conciencia más profunda en la soberanía del Señor, descansaremos más en su providencia, mis amados. Porque mientras no nos acordemos de que Dios es soberano y hace lo que quiere y nos da lo que quiere, de la manera que quiere y en el tiempo que lo quiere, mientras que no tengamos eso en mente, siempre estaremos inconformes preguntándonos: ¿por qué tengo esto tan poquito? ¿Por qué tengo esto tanto, pero me duró tan poquito? Bueno, hermanos queridos, Dios es soberano y eso lo debemos tener entre ceja y ceja, si es que hemos de aprender a tener contentamiento. Tercero, hermanos queridos, les ruego que aprendamos a descansar en la providencia de Dios. Cuando hablo de providencia de Dios, hablo del gobierno de Dios en la raza humana. Yo se los leo. Pasan situaciones difíciles, pasan pruebas, pasan dificultades, pasan adversidades, pasamos enfermedades, pasamos escasez, pero ¿qué dice la bendita palabra del Señor? Bueno, hermanos, ustedes se lo deben saber. Romanos 8:28. Y sabemos que a todo el mundo, todo el mundo refunfuña en contra de la providencia del Señor. Y sabemos, hermanos, que a los que aman a Dios, algunas cositas, no, la mayoría de las cositas, no, todas las cosas, todo el gobierno de Dios, todo lo que hay en el gobierno de Dios, llámese escasez, llámese abundancia, llámese enfermedad, llámese salud, cualquier cosa que el gobierno de Dios tenga para nosotros, todas esas cosas nos ayudarán a bien, hermanos. A bien. La enfermedad nos ayudará a estar más cerca de nuestro Hacedor. La escasez nos ayudará a ser mejores administradores la próxima vez que Dios nos vuelva a proveer. Tantas cosas, hermanos. Descansemos pues en la bendita providencia del Señor. Demos gracias al Señor en todo y por todo. Acordémonos de que Dios es un Dios soberano. Pero hay otra cosa que debemos tener en cuenta.
Hermanos, cuando pasamos por este tipo de situaciones o de dificultades, yo les he dicho que muchos de los errores más grandes que comete el pueblo del Señor es tratar de buscarle solución hasta el cansancio, hasta el físico agotamiento. Con esto no estoy diciendo que no debemos ser diligentes tratando de buscar solución a las situaciones, a los problemas, a las enfermedades. Oh, no. Pastor, mi hermana tiene problemas de salud mental. ¿Cierto que es mejor que ella se quede en casa orando? No, hermana. Es mejor que ella vaya donde el médico pronto y busque ayuda del médico. Hay problemas, hay situaciones, hay dificultades, hay situaciones en la providencia del Señor que por mucho que te esfuerces, escúchame bien, no vas a solucionar. No lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar el camino de quienes están siempre descontentos con el Señor? ¿Vas a tomar el camino de los desagradecidos con la providencia del Señor, con la provisión del Señor? No, mis amados. Si hemos de aprender a tener contentamiento, entonces no nos olvidemos de aquellas retumbantes palabras de Dios con el apóstol Pablo cuando dijo: Pablo, has buscado 3 veces que yo te quite el aguijón en tu carne. Pablo, no te lo voy a quitar. Pablo, todos los días de tu vida lo tendrás. Pablo, bástate en mi gracia. Que mi gracia, Pablo, sea suficiente. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y en tu incapacidad para no hacerlo. ¿Entienden lo que dice el Señor? Pablo, no vas a quitar de ti ese aguijón. Lo que tú necesitas no es que yo te quite el aguijón, lo que tú necesitas es mi gracia. Pablo, bástate en ella. Mi gracia es suficiente. El quinto punto. De nuevo, si hemos de aprender a ser personas agradecidas, personas contentas. El quinto punto: aprenda a agradecer por lo que Dios provee, sea poco o sea mucho. Mientras que quizás eso ya lo dijimos en el primer punto. Quiero que vengan conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Quiero que los lean con sus propios ojos. Quiero que entiendan que estas son palabras del Dios vivo, inspiradas por el Espíritu Santo. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, agradecidos con lo que tenéis ahora. Yo quiero mirarlos a todos y a cada uno de ustedes en esta mañana, si me es posible. Quiero mirarlos a los ojos, porque para mí como pastor es menester que usted entienda lo siguiente. La palabra del Señor dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. En otras palabras, vivan sus vidas contentos con lo que tienen. Y por eso el apóstol dice: contentos, y esto es clave, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora. No pescando lo de mañana, no soñando durante el día con lo que quieres tener en el futuro. Si tú
no estás contento, querido amigo y hermano, con lo que Dios te ha dado ahora, jamás vas a poder tener esta hermosa joya del contentamiento cristiano. Si tú refunfuñas, si tú no agradeces lo que tienes ahora, y yo no sé si tienes poco o si tienes mucho, no lo sé, pero si tú no agradeces lo que Dios te ha dado ahora, entonces, hasta que no lo hagas, no vas a poder aprender a tener contentamiento con la provisión y la providencia de Dios. Queridos hermanos, se me agotó el tiempo. Se me agotó el tiempo y yo quisiera pedirles que tengan un poquito más de paciencia conmigo. Hemos hablado de la gloria de Pablo, versículo 10. Hemos hablado del contentamiento de Pablo. Hablemos brevemente de la sabiduría de Pablo, versículo 12. Dice el apóstol: sé vivir humildemente, sé vivir y sé tener abundantemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, versículo 12, lean ustedes mismos: sé vivir, sé vivir. Mis amados, ¿cuántos de ustedes saben vivir? ¿Cuántos de ustedes saben vivir? Bueno, quizás alguno de ustedes piense: yo he vivido estos años, así que bueno, yo sé cómo vivir. Quizás otro piense: bueno, yo tengo mucha experiencia y yo sí que sé cómo vivir. Oh no, hermanos, Pablo dice: sé vivir humildemente. Saber vivir es aprender a vivir como a Dios le agrada. Saber vivir no es empaparse o empañarse de las patrañas y de las triquiñuelas de este mundo caído para coger ventaja de otros. Cuando Pablo dice sé vivir humildemente, está diciendo: he aprendido por la gracia del Señor a vivir conforme a la manera como Dios quiere que yo viva mi vida. Y por eso le pregunto: ¿sabe usted vivir? Pero vivir conforme la manera que Dios ordena. Y en ese contexto es evidente que a Dios le agrada que aprendamos a vivir con lo que Él nos provee. Cuando el Señor quiso probar a Pablo dándole poco, Pablo dice, versículo 12, sé vivir, aprendí a vivir con lo poco que el Señor me daba. ¿Entendieron el punto, mis amados? Saber vivir no es, bueno, yo me meto por aquí y salgo allí, yo me meto por aquí y tomo ventaja de esto. No, saber vivir es aprender a vivir conforme la voluntad del Señor. Y en este contexto Pablo dice, sé vivir humildemente, es decir, sé vivir con lo poco que el Señor me ha dado, que siempre es suficiente. Así que cuando el Señor quiso probar al apóstol Pablo dándole poco, Pablo dice, por la gracia del Señor sé vivir con humildad. Si tengo 2, no me puedo gastar 3. Si tengo 5, no me puedo gastar 7. Si tengo 2, no me puedo gastar 5, porque yo sé que el otro mes me va a llegar otros 5. No monte el burro antes de tenerlo, querido amigo, y aprenda a vivir como Dios agrada que usted viva, con lo que Él le ha dado ahora. Y cuando Dios quiso probar al apóstol Pablo dándole mucho, dice, y por la gracia del Señor sé tener en abundancia, sé vivir de manera humilde, sé vivir con lo poco que me das, pero Señor, sé también tener en abundancia. ¿Saben ustedes tener? ¿Saben ustedes administrar? Amados, qué lamentable es decir, cuántos malos administradores son muchos cristianos. Y parte de este mensaje es también desafiarte en el amor del Señor a que aprendas a vivir con lo poco que Dios te da y a que aprendas tener, si a Dios le place darte mucho.
Porque si somos honestos, muchos de nosotros, Dios nos ha dado a muchos de nosotros cuestiones y facilidades económicas quizás en el pasado y no supimos tener o administrar. Amados, llegó el tiempo, yo creo, donde para ser cristianos contentos con la provisión del Señor y en la providencia del Señor, debemos ser buenos administradores del dinero, hermanos. Buenos administradores del dinero. Esta predicación no es acerca del dinero, pero Pablo dice: sé vivir, aprendí a vivir cuando tenía poco, pero sé administrar cuando tuve mucho. Si al Señor en su bendita providencia le place darte mucho, no se te olvide de estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Cuando tenía poco, gracias Señor, porque me enseñaste a vivir con poco. Ahora Señor, concédeme la gracia para tener, para administrar, para manejar lo mucho, para la gloria de tu nombre. Hermanos, antes de moverme al último punto, al poder que obraba en Pablo, yo quiero simplemente decirte: ¿tienes poco o tienes mucho? Y yo te voy a dar la respuesta sin saber cuál es la situación en tu hogar, en tu persona. Yo te la voy a dar. Tú tienes mucho. Y no te estoy hablando en el ámbito espiritual. Te estoy hablando también en la provisión que Dios te da. Tú tienes mucho. Pastor, ¿cómo me va a decir usted que yo tengo mucho cuando en mi alacena hay 2 libras de panela, hay media libra de lenteja, hay 1/4 kilo de arroz, hay un poquito de frijoles en una vasija? ¿Eso es mucho, pastor? Sí, hermano querido. Tome todas esas poquitas cosas que usted tiene y llévelas en una bolsa transparente y compárela con más del 60% de la población de esta ciudad que no tiene nada que comer. ¿Tiene mucho o tiene poco? Tiene mucho. Lo que pasa es que siempre lo vemos como poco porque somos desagradecidos, porque somos inconformes con lo que Dios ha hecho por nosotros, con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Hemos visto entonces el gozo de Pablo, el contentamiento de Pablo, la sabiduría de Pablo al saber vivir, al saber administrar. Y ahora terminemos viendo el poder que obraba en Pablo. No tardó más que un par de minutos. Sobra decirles, mis amados, que no era el poder de Pablo, era el poder de Dios que obraba en Pablo. Y sin ese poder, Pablo no se podía gozar, Pablo no podía tener contentamiento y Pablo no hubiera aprendido a vivir con lo poco o con lo mucho. Versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos mensajes, cuántos libros habrán escrito basados solo en este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenga usted cuidado en la mañana de hoy. Dice Pablo: todo lo puedo. ¿Qué cree usted que significa ese todo lo puedo? ¿Será que significa que usted tiene el poder para hacer cualquier cosa? ¿Será que significa que Cristo le da el poder para ser un exitoso empresario o un adinerado emprendedor? ¿Será que todo lo puedo es todo lo que usted quiera hacer? No, hermano querido. Lo que ese versículo significa es esto: el cristiano tiene gozo en medio de cualquier circunstancia gracias a que el cristiano está en Cristo, que es
el que lo fortalece. Eso significa ese versículo. Ese versículo no significa de que si tú quieres ser el alcalde de mañana, tú te la pases repitiendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no significa eso. En el contexto inmediato, y si hemos de hacer una sana exégesis e interpretación del tema, mis amados, ese versículo, repito, significa: el cristiano tiene gozo en medio de cualquier circunstancia gracias a que está en Cristo y a que es Cristo quien lo fortalece. Lo que ese versículo significa es esto: el cristiano puede aprender a tener contentamiento con la provisión de Dios, sea esta poca o mucho, de nuevo, gracias a que está en Cristo, quien es quien lo fortalece. ¿Es usted cristiano y no sabe vivir con poco? ¿Es usted cristiano y no sabe vivir con poco? Yo le digo esto: si usted está en verdad en Cristo, puede decir todo. Si usted en verdad es cristiano, si usted no es cristiano, usted va a repetir, lo digo con respeto, estas palabras, lo digo con respeto, como una grabadora, para no decir loro parlanchín, como una grabadora, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, y no va a pasar nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, quizás porque usted en verdad no es un creyente. Pero si usted en verdad es un creyente, y si usted le pide al Señor que le conceda la gracia y que le enseñe a tener contentamiento, entonces, si hasta el día de hoy, mi amado, usted todavía no ha aprendido a vivir con lo poco, péguese de este versículo y diga: Señor, yo estoy en Cristo. Tú me has dado la fe y yo he ejercido esa fe. Y esa fe me ha unido a Cristo. Ahora estoy en Cristo. Y Señor, porque yo estoy convencido de que estoy en Cristo, ahora puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo aprender a vivir con lo poco que tú me des, porque tú, Señor, es quien me fortalece. ¿Quiere usted como cristiano aprender a vivir contento en cualquier situación y circunstancia? Bueno, lo mismo, si usted está en Cristo, entonces puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra del Señor en Juan, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Pero Pablo nos dice: pero en Cristo, el Cristo nos fortalece y nos enseña a vivir con poco o con mucho. Hermanos, pero es justo, para terminar ya, lo prometo, es justo ser claros, porque la aplicación del poder de este versículo va más allá de aprender a vivir contentos con lo poco o con lo mucho que el Señor nos da. En las pruebas, amigo, no pereceremos en medio de las pruebas. Y yo no quiero que esto termine como un mensaje positivista, pero quienes en verdad están en Cristo podemos superar las pruebas, porque es Cristo quien nos fortalece. Por eso en medio de la prueba yo puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo superar esta prueba porque Cristo es quien me fortalece. En la tentación, cuando ésta se aparezca, no sucumbas ante ella. Recuerda Filipenses 4:13. Si tú quieres vencer la tentación, hijo de Dios, recuerda lo que te dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vencer esa tentación, Señor, porque estoy en Cristo y porque tú me prometiste que me ibas a fortalecer. No temamos la providencia del Señor, hermanos. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro escudo.
Todos los tratos del Señor no son para dañarnos. La provisión del Señor no es porque Él no tenga más, hermanos. ¿Cuánta verdad es que el Señor no te da más porque no sabes administrar? ¿Cuánta verdad es? ¿Y cuánta verdad es que el Señor te da poco para enseñarte la lección que no has podido aprender antes? Queridos hermanos, con poco o con mucho, tengamos contentamiento. Demos gracias al Señor.